Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en Es Radio. En este miércoles 28 de diciembre, hoy es el Día de los Santos Inocentes. Hoy homenajeamos a todos aquellos niños de Belén que fueron asesinados por Herodes para eliminar al niño Jesús, por eliminación básicamente, según cuenta Mateo en el Evangelio. Herodes se enteró de la existencia de Jesús porque los Reyes Magos acudieron al palacio a preguntar dónde estaba el niño que decían que era el rey de los judíos, para así poderlo adorar. Herodes entonces ordenó que lo buscasen y que asesinasen a todas las criaturas, precisamente para garantizarse que asesinaba al rey de los judíos. Sin embargo, los reyes fueron advertidos en sueños de lo que pretendía hacer Herodes. Cuando el rey se dio cuenta de que sus majestades de Oriente le habían engañado, dio orden de asesinar, como les digo, a todos los menores de 2 años. Así que hoy, jornada desde luego muy, pero que muy especial, y que además en España se vive con, pues con cierta emoción e intensidad. Bueno, lo de las inocentadas yo creo que ha pasado para mejor vida, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuando los periódicos publicaban noticias de estas increíbles? Hoy es que cogemos los periódicos, incluso los periódicos online, y todas las noticias son increíbles. Todas ellas parecen inocentadas, pero no se confundan. Todas ellas son absolutamente reales. En fin, vamos a contarles también cómo se presenta el tiempo. Hay alerta por lluvias en Galicia, a las que se van a sumar también intervalos fuertes de viento en toda la costa. También en Baleares se esperan rachas importantes de viento, así que muchísima precaución, sobre todo en esos puntos costeros. Ayer en Canarias se levantaron olas de varios metros de altura, así que, como siempre les decimos, si están en el paseo, si van a hacer fotos, que es verdad que son impresionantes y maravillosas, por favor, muchísima precaución, porque puede llegar a ser peligroso. En el resto del país los cielos van a estar nubosos, las temperaturas en ligero descenso, como toca a estas alturas del año, y por ejemplo en el centro peninsular a esta hora tenemos 6 graditos, hace fresquete en Madrid, y hoy no pasaremos de los 12 grados, así que poquito a poco, pues ese termómetro va bajando de temperatura. En Las Palmas de Gran Canaria y en Tenerife, esos 24 gradazos para despedir el año en las Islas Canarias, de maravilla, y la mínima en Teruel, ojo, 2 grados bajo cero. Bien, como les decía anteriormente, el santo del día, la verdad es que nos viene que ni pintado, ¿no?, para contarles las noticias de la jornada. El mito de Herodes y de los santos inocentes se presenta como una alegoría perfecta de la política actual de Sánchez. La diferencia es que el presidente del gobierno es real y sus víctimas, es decir, ustedes y yo y todos los ciudadanos españoles, estamos vivitos y coleando, de momento, hasta que el rey Sánchez lo permita. Pedro Sánchez arrancó ayer la campaña electoral, sí, como lo escuchan. Ayer mismo arrancó la campaña electoral para las generales que nos llevará a todos nosotros a las urnas dentro de un año, y lo hizo mintiendo a los españoles y criticando a su rival político, aprovechando una comparecencia, digamos que institucional, en donde tradicionalmente el presidente del gobierno lo que suele hacer es balance del año, el balance del año de esta legislatura de Sánchez. Bueno, pues también lo utilizó políticamente para hacer crítica, y además una crítica bastante despiadada de su rival político. Vayamos de lo general a lo particular, si les parece. Pedro Sánchez se presentó como un político dialogante, respetuoso con las instituciones, defensor de la unidad de España, también defensor de la Constitución. Todo esto tras entregar el Código Penal a los secesionistas y a los independentistas, de pulverizar principios fundamentales de nuestra Carta Magna, promocionando leyes como, por ejemplo, la Ley de Memoria Democrática, la Ley de Igualdad, la Ley del solo sí es sí o la Ley trans, y esto es solo un ejemplo. Pedro Sánchez se presentó ante los españoles con un plan de ayudas al consumo de productos básicos que su mismo gobierno, de forma reiterada, rechazó hace unos meses por ineficaz y por insuficiente. Sí, como lo escuchan, ayer aprobó lo que hace tan solo unos meses, y si me apuran, hace tan solo unos días, rechazaba el propio Ejecutivo. Escuchen, si no, a María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, el pasado 15 de septiembre.
Lo que no podemos es, de forma generalizada, estar aplicando permanentemente ante cada problema una bajada fiscal, porque eso implicaría que no tendríamos capacidad de ayudar a aquellos que tienen más necesidades. Y en este momento lo que tenemos que trabajar es en la medida que íbamos haciendo, invitando a las grandes superficies, en la medida de lo posible, a que puedan también aportar en esta situación de crisis y hacer ofertas a los ciudadanos que sean realmente económicas para esas economías. Rechazaba esa posibilidad, como le digo, por ineficaz la ministra de Hacienda hace tan solo unos meses. Ayer mismo el Gobierno aprobaba esa reducción del IVA del 10% al 5% para las pastas y el aceite y establece un IVA cero para huevos, verduras, frutas, legumbres, dejando fuera, eso sí, de la lista de alimentos básicos como las carnes y los pescados, a pesar de que ayer el presidente del Gobierno insistía en hablar de alimentos de primera necesidad, cuando hablaba de ese IVA cero, alimentos de primera necesidad. Eso sí, no decía que afectaba directamente, que no afectaba a la carne y al pescado. El presidente del Gobierno, como les digo, ayer plenamente satisfecho de las medidas aprobadas por su Ejecutivo, y Yolanda Díaz, como, digamos, socia de referencia, lógicamente, de los socialistas, también se felicitaba por la medida después de esa negociación in extremis a primerísima hora de la mañana que nos habían presentado como algo que había agotado realmente a las dos partes, en este caso, que forman parte del Ejecutivo. Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno, la rechazaba, esta reducción del IVA en los alimentos básicos, el pasado 19 de diciembre. Sí, como lo escuchan, hace tan solo 9 días, la vicepresidenta del Gobierno rechazaba lo que ayer aprobaba. Es la que quiere la patronal, las grandes distribuidoras, y es la que permite no solamente no resolver el problema que tenemos las familias de facilitar una cesta de la compra para que puedan comer las familias con cierta dignidad, sino que además lo que permite ensanchar los márgenes empresariales de estas grandes cadenas de distribución. Por tanto, es lógico que el Partido Popular pida que bajemos el IVA. De verdad que esto es cierto y no es una inocentada. Es que el pasado día 19 de diciembre la vicepresidenta del Gobierno rechazaba esa iniciativa que había sido propuesta ya hacía tiempo tanto por el Partido Popular como por el partido Vox. De verdad, no es porque estemos en el Día de los Santos Inocentes. Estos son documentos sonoros que se han producido y que se han registrado y que ahí han quedado grabados. Por eso es importante que los recuperemos. Pero no acaba aquí la cosa. De verdad se lo digo y ya lo lamento. El Gobierno ha presentado como medida estrella una ayuda a comedor 2.0 de 200 euros para familias con rentas que no superen los 27.000 euros y cuyo patrimonio no supere los 75.000 euros. Aprobamos una ayuda de 200 euros para más de 4.200.000 familias con rentas de 27.000 o menos de 27.000 euros para compensar la subida de los precios de los alimentos. Bueno, pues esta ayuda que el Gobierno presentaba ayer y que todos pensábamos que iba a ser una ayuda mensual, 200 euros mensuales para las familias que tengan este perfil, no es mensual, es anual, es un cheque de 200 euros. ¿Saben ustedes lo que supone este cheque? 17 euros por familia al mes. ¿Me explican ustedes qué es lo que pueden hacer en su casa con 17 euros al mes? Bueno, comprar el pan, a lo mejor, quizá. Bueno, el pan está ahora mismo, pues dependiendo, 49 céntimos, 39 céntimos en algún sitio que lo puedas encontrar muy barato. Ya incluso hay barras por 80 y tantos o 70 y tantos euros. En fin, es que no te da ni para el pan. 17 euros por familia al mes. Bueno, como pueden imaginarse, esto es una broma. Una broma de mal gusto que presenta el Gobierno ya en plena campaña electoral, que disfraza y que envuelve con un celofán estupendo y un lazo enorme para que los españoles no nos demos cuenta de que nos están engañando y sobre todo que nos están mintiendo, y más todavía que nos están tratando como auténticos estúpidos porque nos presentan como algo estupendo lo que hace tan solo unos días rechazaban. En fin, este es el Gobierno de España. Señores, apriétense bien los cinturones porque comienza la campaña electoral, así que vamos a ir con ello. Con Vanessa Vallecillo y con Sergio Heras vamos a contarles otras cuestiones que se abordaron ayer en esa
extraña rueda de prensa balance del presidente del Gobierno, más electoralista que nunca. Vanessa, buenos días. Buenos días, Rosana. El Gobierno anunciaba estas medidas al tiempo que suprimía otras, como la ayuda de 20 céntimos por litro de combustible, una ayuda general que sí se notaba en los bolsillos de los conductores y que compañías como Repsol mantendrá con descuentos de 10 céntimos por litro de combustible. Otras petroleras estudian seguir el paso dado por Repsol. Pedro Sánchez justificó su eliminación por el buen comportamiento de los precios y las ayudas dadas al transporte, que solo se mantendrán si las comunidades autónomas se comprometen a aportar parte del descuento. Respecto a los alquileres, los socialistas ceden a las pretensiones de los podemitas y amplían en 6 meses el límite al tope para que no exceda más del 2%. Una medida con la que Ione Belarra mostraba su satisfacción sin ocultar que su objetivo era congelar las hipotecas variables. Desde el Partido Popular consideran que las medidas llegan tarde y que son claramente insuficientes. Vamos a escuchar a Ione Belarra y a Cuca Gamarra. Hemos trabajado mucho y negociado hasta esta misma mañana a primera hora para lograr este acuerdo. Pero estoy especialmente satisfecha de haber podido convencer a nuestro socio de gobierno de que era imprescindible tomar medidas en materia de vivienda, aunque lamento no haber podido incorporar también a este Real Decreto la congelación de las hipotecas a tipo variable. Hay productos que son básicos en una cesta de la compra de cualquier familia española, o debieran de serlo, como la carne, el pescado, las conservas o el agua. Y para ellos no se plantea, para ninguno de estos productos, la bajada del IVA. Y sin embargo, son productos que se han encarecido de manera sustancial en los últimos 2 años. Bueno, pues así están las situaciones, la cosa. Hoy hay un magnífico reportaje de una familia, la acompañan al supermercado en el diario El Mundo, una familia, es verdad que numerosa, con 1, 2, 3, 4, 5 hijos. Cuentan cómo es el periplo, ¿no? Es la aventura de hacer la compra semanal. Imagínense ustedes, ellos cuentan que con 100 euros antes hacían la compra para una semana y que ahora esta compra supera los 200 euros. ¿Se imaginan ustedes el impacto que puede tener estas ayudas en el bolsillo de estas familias? Pues imagínenlo bien, porque realmente lo van a notar, desgraciadamente, y muy poco lo van a notar. Bueno, pero ahí no quedó el resumen del presidente del Gobierno. Como les decía, el presidente se presenta incluso en su tono de voz, ¿no?, en la manera de expresarse, como un presidente dialogante que a lo largo de toda la legislatura y sobre todo el último año ha tratado de dialogar, de escuchar con el diferente, con el que mostraba una opinión diferente a la suya, pero él ha sido rechazado. Y entre mamporro y mamporro a la oposición, y en concreto al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, bueno, pues algo insólito en el Ejecutivo. Como les digo, presentarse como una persona que valora la Constitución, que trabaja por el orden constitucional, institucional y al mismo tiempo por la unidad de España. Lo más grave de todo, bajo mi punto de vista, se produjo, y realmente fue lamentable, cuando el presidente del Gobierno, comparando el golpe del 17 con lo que está sucediendo ahora mismo y la última amenaza de Per Aragonés, era preguntado por esta cuestión el presidente del Gobierno, Sánchez explicó, además, con todo tipo de pelos y de señales, que en Cataluña ahora mismo los catalanes estaban ya en una convivencia tranquila, en donde en Cataluña era una comunidad autónoma y un territorio en donde los ciudadanos españoles se preocupaban exactamente de lo mismo que en el resto de España, es decir, de la inflación y de cómo llegar a final de mes, por el trabajo, por mejorar su modo de vida, su calidad de vida, y en donde no había ningún tipo de problema ni de convivencia ni con los derechos fundamentales de las personas. Y esto lo dice el presidente del Gobierno de un país que tiene una región, que es la española, aparte de otras, como por ejemplo Valencia, Baleares, País Vasco o Navarra, donde no se puede estudiar en español. Y lo dijo sin que se le moviese ningún pelo al presidente del Gobierno. Después de indultar a los golpistas, eliminar la sedición y rebajar la malversación, Sánchez responsabiliza ahora al Partido Popular del golpe de Estado de 2017. El presidente del Gobierno vuelve a presentarse como el garante de la unidad de España y aseguraba que no habrá referéndum en Cataluña, tal y como reiteraba en las últimas horas Per Aragonés. Como garantía, recordaba su apoyo a la aplicación del 155 durante el Gobierno de Rajoy. Desde la moción de censura en 2018, primero con Casado y hoy con Feijóo, oye, ¿cuántas veces han dicho que se iba a celebrar un referéndum de independencia en Cataluña? Si es que he perdido la cuenta. Pero en realidad, los referéndums y una declaración unilateral de independencia se celebraron bajo administración del Partido Popular.
La respuesta desde el gobierno catalán no tardaba en llegar. Se seguirá avanzando en desjudicialización y autodeterminación, como se ha hecho hasta ahora. Palabras que refrendaban la crítica de Cuca Gamarra, que Sánchez ha perdido toda la credibilidad con sus cesiones a los golpistas. Se sumaba al discurso desde Vox Ignacio Garriga. Lo que ha quedado claro ante sus respuestas en relación al referéndum de Cataluña es que el presidente del Gobierno no tiene ninguna credibilidad, porque este año se caracteriza por el deterioro institucional que desde la propia Moncloa se ha promovido para controlar el Consejo General del Poder Judicial y para controlar el Tribunal Constitucional, instrumento este último necesario para que se pueda cumplir ese sueño de los independentistas de que en el año 2023 se pueda producir ese referéndum que ayer anunciaba el presidente de la Generalitat. Vemos una vez más cómo, en primer lugar, el separatismo anuncia algo, a continuación el Partido Socialista lo niega, para semanas posteriores, lo veremos, matizar la propuesta del separatismo y tendremos que ver cómo en unos meses el Partido Socialista asumirá como propia lo que dijo hace unos meses Oriol Junqueras y lo que ayer noche dijo Pere Aragonés. Bueno, pues probablemente sea así. A lo mejor se equivoca en los tiempos el representante de Vox en Cataluña, pero probablemente sea así porque ya lo hemos visto, porque han entregado a los golpistas el Código Penal y porque después de esa entrega del Código Penal se va a producir lo que todo el mundo está esperando, que es ese referéndum de autodeterminación. La verdad es que para normalidad, de la que hablaba ayer el presidente del Gobierno en Cataluña y de garantía constitucional, el último fallo que hemos conocido del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que reitera de nuevo la obligación que tienen las escuelas públicas catalanas de impartir al menos el 25% de sus clases en español. Y acaba de desmontar la estrategia de la Generalitat para excluir el español en las escuelas al imponer por primera vez su uso sin porcentajes. El Tribunal Superior de Justicia catalán ha reconocido a una alumna de un centro público de Barcelona su derecho a ser educada también en español en las asignaturas principales, más allá de ese 25%. En el texto se insiste en que han de ser asignaturas con importancia en el conjunto del currículum, dejando sin validez la educación física, la música o plástica, donde el gobierno catalán permite usar el español de forma residual. Al no determinar porcentajes, deja la Generalidad sin margen para no acatarlo. El fallo llega después de que el comisionado de la Justicia de la Comisión Europea recordara a la Generalidad que debe cumplir las resoluciones de los tribunales y el marco constitucional español. Bueno, pues esta es la normalidad de la que habla Pedro Sánchez, que se produce en la escuela catalana y que es exactamente la misma que se está produciendo en Baleares, en País Vasco, en Navarra y en algunas escuelas de Valencia. Esta es la normalidad, según el presidente del Gobierno. Estaría pensando, digo yo, en todas esas miles de familias de Cataluña que tienen este problema precisamente, muchas de las cuales, por cierto, han tenido que abandonar la región en los últimos meses. Bueno, y atención, hoy me alegra mucho que nos acompañen en la tertulia, será a partir de las 8:30, Bieito Rubido y Francisco Maruenda, para abordar exactamente qué es lo que pasó ayer en esa reunión del Consejo, que dio finalmente luz verde, sin ningún tipo de problema y por unanimidad, a los dos candidatos, digamos, del ala conservadora que se presentaban, uno claramente conservador y otra con un perfil más progresista, y que otorgan al mismo tiempo, bueno, pues de alguna forma un perfil claramente progresista al Tribunal Constitucional. Como se pueden imaginar todos ustedes, es una situación ciertamente insólita y que, bueno, pues produce además un resultado pues claramente, digamos, que sorprendente, porque en principio parece que todas las partes están, bueno, pues contentas con lo que ayer sucedió en ese Consejo. Hasta el 2031 el Tribunal Constitucional será de mayoría izquierdista después de la votación de ayer, que permitió en apenas unos minutos renovar por fin el tribunal. El conservador César Tolosa y la izquierdista María Luisa Segoviano fueron designados sin ningún voto en contra. Los 8 vocales adscritos al sector izquierdista renunciaron finalmente a su candidato inicial, a José Manuel Vandrés, después de que el sector conservador pusiera sobre la mesa junto a su candidato a una progresista de consenso como Segoviano. Este paso supone que el Gobierno ya no necesita reformar con urgencia el sistema de designación de magistrados del Constitucional que paralizó la semana pasada el propio tribunal. Desde el Partido Popular, en un comunicado, valoraban el desbloqueo como un fracaso para el Ejecutivo, que ayer lo celebraba como un gran día para la democracia y volvía a poner la pelota en el tejado de Feijóo. Hoy es un gran día para nuestro país, un gran día para la democracia. Quedémonos con lo positivo. Solo falta que se desbloquee el Consejo y eso está en las manos exclusivas del Partido Popular. Es firmar el acuerdo que ya tenemos cerrado. Cuando quiera el señor Feijóo, que ponga día y hora.
Bueno, pues está en principio una negociación en donde las dos partes habrían cedido, primero con los candidatos y luego con la posición defendida por cada uno de los bloques. Está por ver qué valoración se hace desde el Partido Popular, pero ya de viva voz, es decir, su presidente, el señor Feijóo, que en las próximas horas hará también balance de lo que es este año de Pedro Sánchez y, por supuesto, de estos primeros meses de él como presidente del Partido Popular, de nuevo también de cara a esas elecciones generales del año que viene. Y como les digo, será interesante escuchar lo que tengan que decir Maruenda y Bieito sobre lo que se produjo ayer en esa sala, en ese consejo, y desbloqueando de alguna forma lo que sucederá a partir de ahora en el Tribunal Constitucional. Lógica, como es normal, la alegría por parte del Gobierno, ya que el Tribunal Constitucional va a ser de corte izquierdista, y por otro lado veremos a ver qué es lo que tiene que decir Feijóo al respecto. Por cierto, que el Gobierno todavía no ha dicho que paraliza esa reforma, que sí que sigue en el Parlamento y que sí que sigue como proyecto, tramitándose como proyecto de ley. Eso de momento no lo ha frenado. Así que ese sistema de elección de los jueces, que en principio quedaría paralizado después de lo que sucedió ayer, el Gobierno no lo ha frenado. Así que eso también habrá que aclararlo. Son las 7:21 de la mañana, las 6:21 en las Islas Canarias. Vamos a ofrecer a los mayores de 65 años, Vanessa, que tengan una vivienda en propiedad, una posibilidad para tener liquidez que puede ser interesante, ¿verdad? Sí, Rosana, en un momento como el actual la liquidez es fundamental y por eso la hipoteca inversa es un proyecto diseñado para mayores de 65 años que les va a permitir vivir su jubilación sin tener que vender su casa. Ya son miles las personas que gracias a esta hipoteca inversa de Óptima Mayores han conseguido la tranquilidad y la libertad económica que se merecen. Podemos solicitar un estudio personalizado, gratuito y sin compromiso en el 900-800-864 o visitando optimamayores.com. Es la mañana de Federico. Es radio. Son las 7:31 de la mañana, las 6:31 en las Islas Canarias. Continúan escuchando la mañana de Federico en Es Radio. A esta hora les adelanto que estamos muy pendientes de lo que está sucediendo en China con el COVID. Somos muchos los que nos estamos preguntando qué es lo que está pasando en el país asiático con el virus mortal. Y vamos a hablar con Antonio Zapatero a partir de las 8:20 de la mañana, el responsable de salud pública del Partido Popular, el que fuese durante todo el COVID en la Comunidad de Madrid, el viceconsejero de la Comunidad de Madrid y una persona, bueno, pues desde luego absolutamente eficaz a la hora de dar y lanzar mensajes que se han comprobado realmente efectivos y correctos durante toda la pandemia. Una persona que se estudia al milímetro los datos y las consecuencias de los mismos, y precisamente con él queremos hablar de lo que está sucediendo en China y que sinceramente a muchos nos mantiene realmente y nos tiene realmente preocupados. Se está hablando ya de la posibilidad de que se produzcan en las próximas semanas, según los estudios estadísticos de una empresa que se dedica precisamente a analizar datos desde el Reino Unido, que se produzcan, bueno, pues millones y millones de muertes en China cuando se están reportando solamente unas decenas de fallecimientos diarios. Estaríamos hablando exactamente, pues déjenme que ahora mismo consulte los datos que tenemos, pero realmente se está hablando de más de 1 millón de casos al día en China y más de 5.000 muertes diarias. Esto es lo que se está previendo, así que bueno, queremos hablar con Antonio Zapatero de la urgencia realmente de la situación china y cómo se compagina esto con la apertura que ha anunciado el gobierno chino. Ahora mismo ya saben ustedes que se puede entrar sin la necesidad de hacer cuarentena y claro, cuando uno entiende que la situación es de extrema gravedad, se supone que es cuando se tendrían que cerrar. No, pues ahora es cuando anuncian la apertura. Bueno, como les digo, a partir de las 8:20 con Antonio Zapatero abordaremos estos datos preocupantes que nos están llegando desde China. Antes, déjenme que les adelante con Vanessa Vallecillo y con Sergio Eras otras noticias que van a ser fundamentales para que estén informados en un día como hoy, miércoles 28 de diciembre, es el día de los santos inocentes y no es una inocentada si llegan a la gasolinera y tienen horas de espera, porque es lo que va a suceder a partir de ahora, después de que el gobierno anunciase ayer, Vanessa, que directamente elimina esas subvenciones al litro de combustible, al combustible, una medida, eso sí, que era generalizada para todos los españoles. Buenos días de nuevo. Buenos días, Rosana. Sí, a partir del 1 de enero tan solo se van a beneficiar el sector del transporte y el sector primario. Algunas de las grandes petroleras como Repsol han reaccionado anunciando un descuento
descuento particular de 10 céntimos hasta el 31 de marzo. Sánchez justificaba la decisión, mientras que el presidente de la Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio de España, Juan Santos, advierte de las consecuencias para la mayoría de ciudadanos. El Gobierno ha decidido finalizar la bonificación general de 20 céntimos adoptada en marzo pasado y que ha tenido un indudable efecto positivo para millones de familias trabajadoras. Y para compensar la retirada de esta medida general ante la bajada del precio de la gasolina y del gasoil, el Gobierno lo que ha hecho es aprobar medidas de bonificación del combustible dirigidas a los sectores que directamente están más afectados por la evolución de los carburantes. Estamos hablando de los transportistas, de los agricultores, también de las navieras y de los pescadores. Este cambio de facturación se traduce en un incremento aproximado de 5 céntimos en las gasolinas y 7 céntimos en los gasóleos. En resumen, a partir del día 1 de enero, junto con el posible desaparición de la bonificación de los 20 céntimos, el primer repostaje que realicemos de 30 litros de gasóleo vamos a pagar de más unos 8 euros. Bueno, pues esta es la auténtica medida, digamos, que los que analizaron las propuestas ayer lanzadas y las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno consideran que es fundamental y que es la que desaparece, la que se elimina y que tendrá lógicamente unas consecuencias, y lo veremos en los próximos días, los últimos días del año, porque como es lógico y normal, la gente se lanzará a las gasolineras a llenar los depósitos de sus coches. Bueno, atención, porque comienza ya el proceso de renovación, desaparición de Ciudadanos, desaparición de Inés Arrimadas, con la constitución de las dos listas que van a competir por liderar la formación o lo que quede de ella. La verdad es que esto es un proceso extrañísimo, en donde Inés Arrimadas directamente ha desaparecido del mapa y en donde, lógicamente, entiendo que los votantes de Ciudadanos están deseosos de escuchar las explicaciones de la que hasta el momento era su lideresa o la persona por la que se habían acercado a las urnas y votado directamente. Tampoco sabemos nada de los que quedan como los últimos de Filipinas, es decir, algunos como por ejemplo Begoña Villacís, ahí en el Ayuntamiento de Madrid, y pendiente lógicamente de una solución o resolución de su futuro. Y bueno, de momento lo que tenemos ya son esas dos listas constituidas. El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, y la coordinadora de Baleares, Patricia Guasp, encabezarán la lista que cerrará la actual presidenta de la formación, Inés Arrimadas, para las primarias del partido. Se medirá ante la candidatura encabezada por Edmundo Val como portavoz y que tendría el concejal madrileño Santiago Saura como secretario general. Mañana finaliza el plazo de presentación de listas para las primarias del 9 y el 10 de enero, días antes de la asamblea extraordinaria que significaría la culminación del proceso de refundación del partido. El Gobierno ha culminado su acercamiento al régimen de Nicolás Maduro, nombrando a su embajador en Caracas. Después de 2 años sin representación, el encargado será el diplomático Ramón Santos, hasta ahora responsable de negocios en el país sudamericano. El Gobierno considera que ahora se dan nuevas circunstancias en el régimen y por ello eleva el grado de representación, retomando relaciones plenas con Maduro. Bueno, todo esto mientras más de 7 millones de exiliados están fuera de su país y probablemente no van a volver en los próximos meses, y mucho me temo que en los próximos años. Tardarán mucho en poder regresar a su país aquellos que regresen. Un proceso de desintegración de una nación absolutamente a manos de un tirano que en este momento está siendo respaldado por las autoridades españolas y por algunos de ellos visiblemente, como es el caso del expresidente del Gobierno, Zapatero. Bueno, esto es lo que está haciendo la nación española con Venezuela y con los venezolanos. En fin, en Argentina, bueno, ha reaparecido Cristina Fernández de Kirchner, no lo hizo con Yolanda Díaz. Recordarán todos ustedes que Yolanda se había reservado para reaparecer en Argentina en unos actos también con la presidenta, con la vicepresidenta argentina, no lo hizo. Bueno, se puso la excusa de que estaba enferma de COVID, y el último mensaje que había lanzado en esa locución a la nación es que ella no se iba a presentar después de esa sentencia judicial por haber robado a los argentinos. Bueno, pues ojo que ayer, como era de esperar, reaparece Cristina y dice, oye, que ella no ha dicho eso exactamente. La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha reaparecido tras ser condenada a prisión, afirmando que ella nunca ha renunciado ni se ha autoexcluido a ser candidata a las elecciones presidenciales de 2023, sino que se trata de una proscripción. En un acto rodeada por sus fieles, ha hecho un llamamiento al peronismo a movilizarse contra lo que califica Estado paralelo. Escuchamos el momento. No, escúchenme.
no sean malos. A lo que voy es a lo siguiente. Empezaron a hablar el renunciamiento de Cristina. Y después veo en otros diarios que hablan de la autoexclusión. El único renunciamiento que tuvo el peronismo fue el de Eva Perón. Y acá tampoco hay autoexclusión. Vamos a hablar clarito. Hay proscripción. China vive una oleada de COVID inédita desde el inicio de la pandemia tras el fin de la política de COVID-0. También está prevista la reapertura de fronteras y el fin de las cuarentenas a extranjeros a partir del 8 de enero. El régimen oculta los datos oficiales, pero en las 3 primeras semanas de diciembre podrían haberse infectado 250 millones de personas. Los hospitales y las morgues están saturados y se han comenzado a apilar cadáveres. Además, solo 2 de cada 5 mayores de 80 años están vacunados con dosis de refuerzo y Pekín no permite que entren al país vacunas estadounidenses o europeas. En Estados Unidos, el número de fallecidos por el temporal Elliott asciende ya a por lo menos 60 personas, de las cuales 31 han sido en Nueva York, el estado más afectado. Las temperaturas han llegado a alcanzar una sensación térmica de 53 grados bajo cero. Miles de vuelos se han cancelado en el país y una multitud de personas están atrapadas en Buffalo, la ciudad más castigada, y en el condado de Erie. Allí el jefe de emergencias pedía por favor a la gente que se quedase en sus casas. Quiero que la gente entienda que hay un montón de carreteras y calles que están bloqueadas en el momento. Por favor os lo ruego, quedaos en casa. 53 grados bajo cero. Uno no alcanza a imaginarse lo que debe ser sentir eso en el cuerpo, ¿no? Lógicamente sí, que se queden en casa, porque transitar por la calle con esa temperatura parece imposible. Bueno, estaremos muy pendientes de lo que sucede, lógicamente, en los Estados Unidos. Bueno, otra opción para el ahorro, la mutua. Nos vamos directamente, Sergio. Nos vamos porque está subiendo todo y estaba esperando salir del estudio en un momento para escribir a la compañía de seguros de mis padres, que es que les han subido el seguro, para decirle 2 cositas. La primera, así que les has subido el seguro a mis padres. Pues la segunda, pues yo me lo llevo a la mutua, porque ya sabes que viniéndote a la mutua te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Tienes que llamar al 91 555 55 55, 91 555 55 55. Puedes consultar condiciones en mutua.es. Eso después de los titulares de las 8. Eso es. Terminamos los titulares y luego ya llamas a la mutua y resuelves tus cuestiones personales. Pero oye, en horario laboral, ya sabes. Bueno, hacemos una pausa y enseguida regresamos con las noticias de la prensa económica. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Bueno, me río porque me estaba contando Luis Fernando que lo que ha bajado de precio son las angulas. Sí. Entiendo, claro, porque habrá menos demanda, ¿no? Sufre deflación. Las angulas de 150 euros el kilo. No está en mi menú, de Nochevieja, ya lo lamento. Bueno, vamos con Libre Mercado. Con el cheque del gobierno te lo podrías contar. Sí, ya lo dudo. Bueno, el retraso en la rebaja del IVA de los alimentos por Sánchez le ha permitido saquear 300 millones extra a los españoles. Noticia de Carlos Cuesta en Libre Mercado, Libertad Digital. Cuéntanos. Sí, tenemos mucha información hoy. Además, hoy Libre Mercado me atrevería a decir que es desde luego la cabecera que no nos podemos perder por todas las informaciones que trae. Y esta es una de ellas. Fíjate que todos los anuncios que se hicieron ayer por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez en esta gran rueda de prensa en la que se vanaglorió de datos económicos y de cumplimiento de programa, ha tenido muchas dobles lecturas. La primera, el retraso en la rebaja del IVA. En abril, hace unos meses, el gobierno lo que decía no era que fuera a rebajar el IVA de los alimentos. Esto no se podía hacer de ninguna manera y la hemeroteca está llena de muy recientes declaraciones de miembros del gobierno, entre ellos de Yolanda Díaz, diciendo que esta no era la medida a tomar, la de rebajar. Hemos escuchado a ella y a María Jesús Montero a las 7 en punto de la mañana. Eso es. Medidas, además, muy de maquillaje, en este caso, unas medidas muy cortitas dentro de lo que ha anunciado el Ejecutivo. Pero es que en abril lo que decían es que había que subir el IVA y quitar los tipos reducidos y superreducidos y ponerlo todo al 21%. Ahora los está bajando. ¿Pero por qué ha tardado tanto? Bueno, pues en este tiempo que ha tardado, lo que ha conseguido es recaudar estos 300 millones extras solo por esos tipos que acaba de bajar, por ese retraso. Pero tenemos más informaciones, las nefastas consecuencias del cheque comida del gobierno. Analizamos en detalle en qué consiste este tipo de medidas, qué efecto tiene, que no es otro que echarle más gasolina al fuego de la inflación, no resolver el problema, porque no resuelves la inflación y tampoco permites que la gente pueda comprar más cosas de las que ya compra, entre otras cosas porque la inflación continúa subiendo y lo va a hacer con más intensidad. Pero a mí quizá lo que más me ha llamado la atención es que en la rueda de prensa en la que dice
que España es el país que más crece de Europa, el país en el que más trabajo se crea, en el que más trabajo fijo se crea y además el país en el que más se reduce la inflación, ese es el mismo día en el que anuncia que le tiene que dar una ayuda a 4,2 millones de familias en España para que puedan comer. Sí, sí, bueno, para que puedan comer y que luego es una ayuda relativa, porque si nos bajamos al dato, es que esos 200 euros son 17 euros al mes por familia, que supongamos que son 4 miembros en la familia, que es la media, 5 euros por persona al mes. Dime tú a mí, al mes, ¿qué haces con 17 euros en una casa? Porque es que no te llega ni para comprar el pan. Es que una barra de pan, lo comentaba yo anteriormente, son la más barata, 39 céntimos, 49 céntimos, y hay algunas por 80 y tantos céntimos. En fin, es que es imposible, ¿no? Son ayudas realmente... No, son medidas absolutamente electoralistas. Totalmente. No quieren tomar las medidas que de verdad atajan la inflación y lo que aprueban son estos tipos de cheques que nos acercan cada día más a los modelos de los que se sacan estos cheques, que es el peronismo argentino. Bueno, luego si te parece, te reto a las 9 de la... Sé que estás muy liado, pero mira, te voy a pedir un favor. Una compra tipo... ¿Qué es lo que supone esa reducción del IVA de los productos que anunció ayer el presidente del Gobierno? ¿Qué ahorro nos va a suponer en una compra tipo? Yo, si quieres, te paso la mía, que la tengo aquí en el archivo. Lo calculamos rápido. Ya te adelanto una cosa, no va a bajar el precio. No va a bajar el precio. ¿Cómo que no me va? Hombre, no, me tiene que bajar el precio, Luis Fernando. Sí. A ver, a mí me ha dicho el presidente del Gobierno que me va a bajar el IVA de los productos, de los huevos, de las verduras, de la leche, del aceite. A mí me tiene que bajar la compra. Si tenemos una inflación en Castellana del 15% y te bajan un 4%, te subirá un 11%, pero no te bajará un 4%. No lo entiendo. Luego me lo explicas. Luego lo vemos. Luego me lo explicas. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y se van a quedar además con las noticias más cercanas, las de su comunidad. De regreso volvemos con más noticias. Es